Señores, aquí seguimos y aprovechamos para darle la bienvenida a nuestra invitada y sobre todo decirle a todas las familias que estén muy atentas porque vamos a tener informaciones importantes sobre adolescentes y sobre menores. Así que doy la bienvenida a la magistrada Adalgisa Castillo, quien pues está en el Tribunal de la Ejecución de la Sanción. Bueno, y cuando uno dice así, le coge miedo, porque bueno, esta es la mujer que impone que batuta y constitución. Lo bueno es que en términos de lo que puede estar pasando a nivel de la juventud, en la familia, la ausencia de la familia, hay tantos detalles importantes y ver que nuestros adolescentes, nuestros jóvenes a veces pues entran en conflicto con la ley, pues aquí está ella en representación de este tribunal que pone el orden y que pone pues viabiliza todas estas funciones. Así que bienvenida, magistrada, qué bueno tenerla con nosotros aquí de nuevo. Muchas gracias, para mí es un honor realmente estar compartiendo este espacio con ustedes, porque hace un buen tiempito estuve por aquí y la experiencia fue muy bonita realmente. Los felicito. Así es, gracias. Además, en estos tiempos lo que se necesita es información fresquecita para tratar de lograr el objetivo. Que es la unificación de la familia. Por eso queremos hoy abordar este tema de cómo imponer la sanción a un menor, a un adolescente. Porque a veces los padres no están conscientes de cuándo sus hijos pueden estar dando los pasos para que puedan ser plausibles de una sanción o que sean privados de su libertad. Exacto. Sí, fíjate, yo recuerdo, y ya de eso hace ya un poquito de tiempo, el día 1 de agosto voy a cumplir 21 años en la jurisdicción de niños y adolescentes. Soy la primera juez que se nombró. Yo fundé realmente la jurisdicción. Bueno. Y uno de los grandes problemas que enfrentamos es la presencia de papá y mamá, principalmente de mamá, en el tribunal, entendiendo que si sus hijos, ellos no pueden controlarlo, nosotros como tribunal, como jueces, es que debemos de tomar la decisión al respecto. Los tribunales solo son apoderados y tienen atribuciones para conocer cuando los adolescentes entran en conflicto con la ley penal. Eso significa cuando han tenido una conducta que infringen la ley y establecida previamente en el Código 113.03 y en el Código Procesal Penal, que es el cual nosotros nos regimos. Es una situación cada vez más lastimosa para la sociedad porque es una realidad. Mientras más conflicto hay, los adolescentes, hembras y varones, es la parte más débil, es la parte más vulnerable, porque entonces papá y mamá no se concentran en su papel de lo que son, papá y mamá se descuidan y las consecuencias realmente, ¿por dónde se rompe la soga? Por el lado más fino. Y como le dije anteriormente, los adolescentes, los niños y los adolescentes son las partes más vulnerables de la sociedad. Entonces, lo más importante es la conciencia de ese papá, de esa mamá, de que en el momento, primero ver las señales en qué están sus hijos. Eso es una expresión que la decimos con una liberalidad increíble, pero tal vez sin interiorizarla. ¿En qué están mis hijos? ¿Cuáles son las señales que están dando? ¿Es normal lo que está haciendo? ¿Con quién se está reuniendo? Yo recuerdo que hace años en la televisión salía un anuncio a las 10 de la noche que decía, son las 10 de la noche, ¿saben dónde están sus hijos? Y eso es algo que tú lo leías y lo recuerdas sin darle mucha importancia. Pero muchas veces no sabemos con quién andan nuestros hijos. Entonces también esa es una señal de parte del adolescente hacia papá y mamá y de papá y mamá hacia el adolescente. Y después tenemos que asumir las consecuencias de no haber hecho un alto y darle importancia a lo que tanto nos dijo ese hijo o esa hija y no tuvimos la capacidad para interpretarlo. Y hay un detalle, magistrada, y es que frente a esa inobservancia de los padres muchas veces, por el trabajo, por lo que sea, luego la actitud de asumir esta responsabilidad que cae sobre esos adolescentes y que va también con una cuota de responsabilidad hacia los padres, pues a veces hay una actitud muy hostil de negación, de no aceptar, de no entender, de protección, de no asumir con responsabilidad quizás, hacerle ver a ese adolescente que en qué está fallando, en qué falla la familia y todos esos detalles, porque a veces con esa negación estamos diciéndole al menor
que puede seguir en la ruta que sigue. ¿Cómo se da ese contraste y cómo reaccionan los padres cuando los sorprende una situación como esa? Mira, lo primero es que los padres tenemos que estar conscientes de algo, de que somos los primeros que tenemos una responsabilidad frente a nuestros hijos. Cuando hay una situación de un adolescente en conflicto con la ley penal, que van a los tribunales, magistrada, lo que pasa es que yo no aguantaba a esa muchacha, yo no aguantaba a ese muchacho. Esa muchacha salía desde las 10 de la noche y eran las 3 y las 4 de la madrugada y nos regresaba, y al otro día son las 2 y las 1 de la tarde y todavía está durmiendo. O sea, te están dando una señal increíble, pero tú no estás tomando acción con relación a eso. Tú estás negándote tu realidad, incluso estás justificando tu no acción de responsabilidad. Y muchas veces te llegan a los tribunales en el entendido de que somos nosotros los tribunales que debemos de hacer algo por esos muchachos y por esas muchachas que están en situaciones difíciles y en fricción con la ley. Pero no es así, pero también hay otra cosa. Constitucionalmente está establecido que el Estado tiene una parte importantísima en este quehacer. Y hasta que el Estado no tome el sartén por el mango, vamos a tener esta situación. No hay una autoridad, no hay una voluntad política de toma de decisión. ¿En qué sentido? Vamos a crear programas, vamos a crear proyectos en esos sectores vulnerabilizados, que son débiles, que socialmente están ansiosos de respuesta. Y que realmente los muchachos y las muchachas eso siempre lo voy a repetir, es el punto débil, son los puntos débiles. Cuando los muchachos no tienen respuesta en su casa, en el marco familiar, se van a la calle. Y cuando no tienen respuesta, entonces en la calle se forman grupos y ahí vienen los grandes problemas. El elemento de la presión de grupo es determinante en el accionar de un adolescente o una adolescente que quiere tener un jean apretadito, un buen maquillaje, los muchachos. Buenas tardes, buenas. Yo iba a hablar de adolescente y no me pude. Yo iba pasando. ¿Usted se siente aludido? Sí. Oh. Ay. Hasta yo lo sentí. Iba pasando y no pude vencer la tentación de venir por un sitio que me complazca con una canción. Ay, por favor. Para quererte. Mire, porque mira, Maridalia, no, magistrada, Adalgisa Castillo, mire, lo tranca. Yo no canto muy bien, no. Yo vi que ella dijo, Maridalia, es magistrada. Así. Exacto, sí. A su orden. Si mira que yo estaba pensando, yo opino que había eso que usted dijo, que decía, son las 10 de la noche. ¿Sabe dónde están tus hijos? Pero ahora son las 3 de la mañana. ¿Sabe con quién están chateando tus hijos? Ay, está muy buena esa, Mira, yo los nietos viviendo en casa y yo tenía el wifi en la habitación. Así es. Y cuando yo me iba a acostar yo lo apagaba. Pero después me di cuenta que ponían paquetico. Oh, sí, y barato que son. Oh, sí. A 25 pesos. Así mismo es. Los paqueticos para la madrugada. Como quiera ya odiaba. No, entonces pero yo dije, el adulto soy yo. El que sabe soy yo. Exacto. Y entonces cogí los celulares y hay que dejarme en mi mesita de noche. Que de noche se duerme. Exacto. Buena medida. Mire, hablando de celulares, usted sabe que es importante señalar que a la hora de almuerzo o a la hora de cena, eso de que de celulares en la mesa, eso debe de abolirse. Claro, ¿Por qué? Porque se supone que el almuerzo, la cena, es un encuentro familiar. Es compartir lo que ocurrió en el día. Tus situaciones, tus cosas buenas, tus cosas no tan buenas, pero ahora resulta que tú estás comiendo y estás con el teléfono en la mano, chateando o recibiendo una llamada, y entonces te desconcentra. Y que entonces le tiran fotos
cuando la comida es buena. Y bonita. Cuando es sopa, no. No. Tú sabes que yo un día traje el celular mío aquí, porque aquí hay un señor que es experto. Y yo le dije, chequéamelo a ver si es que el mío está dañado. Y me dijo, no, el tuyo está bien. Digo, ¿y por qué mis hijos no me llaman entonces? Porque se ha perdido la conexión. Sí. Son Entonces, muchos factores. Yo opino que tiene que haber más disciplina. ¿Verdad? Sí, debe de haber una disciplina sana y positiva. Sí. Eso es importantísimo, porque con la disciplina también corremos el riesgo de llevar a la arbitrariedad, al abuso y al maltrato. Entonces, eso hay que tomarlo con pinzas, pero la disciplina es importantísimo. Porque- En el ser humano, en todos los sentidos, porque es un elemento, es una característica que te va a ayudar en todos los renglones de tu vida. En el trabajo, en el amoroso, el sentido de responsabilidad que tú puedas asumir, con el novio, el esposo, qué sé yo, Sí. con papá y con mamá y consigo mismo, que es lo más importante. Entonces, el método que usaron con nosotros ya no funciona, ¿verdad? No, no es que no funcione, es que no debe de usarse, que no debe de usarse. Por eso es que le digo Usted que la anda con ese bastón para estar haciendo de la suya. Pero a mí, magistrada, de verdad, ver que un adolescente llegue a un extremo, como presenciamos hace ya unos meses atrás, en las escuelas ahora es muy cotidiano ver las peleas, y hubo algo muy trágico y muy lamentable, que unas niñas pelearon, la otra le fue encima, cuando cayó se dio un golpe, la niña murió. Entonces, en casos así, ¿qué pasa con estos adolescentes? ¿Cuál es el proceso? Porque no es una cuestión que tú lo premeditaste, que vamos a hacer esto para que ella pierda la vida. Entonces, las dos familias, ¿cómo hacen ustedes para manejar esos temas tan neurálgicos que se presentan y que son tan trágicos? Mira, creo que debo de aprovechar para señalar que debemos de ponerle más importancia a la escuela. Yo siento que estamos en un nivel de que se nos está escapando, el control de las escuelas se está escapando de las autoridades. No pueden ocurrir, no deben de ocurrir las cosas que están ocurriendo, comenzando principalmente por el bullying. Para nosotros los jueces, para nosotros las autoridades judiciales que administramos justicia, por ejemplo, en el caso específico que usted está señalando, es penoso porque la víctima tenía 15 años, apenas 15 años, y la victimaria 12 años. ¿Qué ocurre? Que cuando nos llega un caso como este, donde hay tanta ira, tanta rabia, tanto coraje impregnado, voy a decir esta expresión, lamentablemente yo vi un video, y uno como autoridad, uno dice, ¿qué estará pensando? ¿Qué elemento estaba siendo determinante en el accionar de esa niña? Porque todavía es una niña, 12 años. Sí, la otra A partir también. no, porque a partir de los 13 años es que tú eres Ya, adolescente. adolescente. O sea, la victimaria era niña todavía con 12 años, con un agravante desde el punto de vista de la Administración de Justicia, que tanto la Convención Internacional de los Derechos del Niño como la ley nuestra establece claramente que a partir de los 13 años es que tú puedes estar privado de libertad. Y no solamente privado de libertad, sino que puedan judicializar una acción realizada por ti. Entonces, ¿qué ocurrió? La jueza que conoció este caso hizo interpretación de la ley y la mandó al organismo rector, que es CONANI, a esa niña de 12 años, independientemente de los resultados, que hubo una muerte y una muerte violenta. Claro. Que uno se pone... Esas son situaciones que no resisten análisis. Porque... Muy sensible. Sí, o sea... Doctora, y no puede funcionar la justicia como funcionan los resorts. Ay, Dios mío. ¿Un todo incluido? No, ¿Cómo? sino que en un resort un niño a partir de los 13 años ya paga como adulto. Sí, pero esta tenía 12. Por hecho. No, pero no puedo... Pero es que había una de 12. Había una de 12. La- Quien cometió el hecho, quien infringió la ley, Si usted le pone un año de coerción
No, es que Cuando no. ella llega Es a que la- no podemos judicializar ese expediente. Qué cosa. ¿Qué cosa? ¿Usted ya Mire. mencionó? ¿Le ha mencionado a la pobre? No, Sí. es complejo. La Es justicia, complejo, es complejo. en muchos capítulos, en muchos acápites, la justicia está un poco amarrada de mano, porque es que pasan muchas cosas. Y si lo vemos a lo inverso, también es el otro caso de que muchas veces, porque son menores, se usan para precisamente que Sí, puedan delinquir porque la ley lo contempla de otra manera, que quizás a eso es que Opino quiere, Claro, oye, quiere llévame tú referirse. allí y cuando lo Exacto. agarren, yo soy menor. Entonces, esas debilidades y esas puntualizaciones, habría que hacer una reconsideración y también el elemento de que cuando te portas bien y cuando pasa si tienes 5 y le hiciste, bueno, se comportó un padrino, un asunto, no sé cómo se mueve aquello, pues al año ya están fuera. Sí. Entonces, ¿qué mensaje es que se le manda a la sociedad y cómo es que ustedes van a poner un control en esto? Fíjese, yo como juez de ejecución tengo atribuciones que algunas veces se me hace también cuesta arriba. Es difícil, ¿verdad? Sí, porque la ley establece muy claramente que el juez de ejecución de la sanción puede variar la medida impuesta a un menor de edad que ha infringido la ley. Y el tiempo que se toma como referencia es la mitad de la pena. Si hubo una sanción de 2 años de privación de libertad, pues entonces al año ya ese adolescente o esa adolescente tiene el derecho de La solicitar revisión, una la revisión. revisión. Pero, ¿qué ocurre? Con la revisión yo soy sumamente cuidadosa. Yo tomo en consideración muchos elementos, se le manda a hacer evaluaciones psicológicas, trabajos sociales, la conducta de ese adolescente mientras estuvo privado de libertad. Y yo sencillamente he rechazado revisiones porque, bueno, yo soy una jueza que estoy permanentemente, a pesar de que la ley establece que solo una vez al mes yo debo de visitar los centros de privación de libertad que están a mi cargo, como es el de Cristo Rey y el de Villa Consuelo, yo normalmente voy de 2 a 3 veces a la semana. Entonces eso me permite tener un tú a tú con los adolescentes y en el momento de tomar una decisión, pues está más apegada a la realidad y a la situación de los hechos, que tal vez sencillamente viendo un frío informe que me reporta un psicólogo o un trabajador social. Doctora, y no se revisa el acta de nacimiento in extensa. Porque yo un caso de un muchacho que, así mismo, un asesinato a una personalidad. Inmediatamente, ñao, él dijo, yo soy menor. Y le preguntaron, ¿qué edad usted tiene? Y él dijo, más de 15, menos de 18. O sea, él no sabía qué edad él tenía. Exacto. Qué bandido. Mire qué ocurre. Hay situaciones que que se presentan en los tribunales que yo digo, bueno, si ese es menor de edad, yo soy Lady Di. Sí. Definitivamente, ¿no? Porque hay características que, óigame, sencillamente no. Entonces, Chacho, inmediatamente. ya con cana. Bueno, y con otros detalles más, ¿no? Que no vamos a mencionar No, aquí. no, claro. Pero es así. Pero lo primero que hacemos es, cuando tenemos esas situaciones de duda, es que le enviamos una carta, un oficio a la Junta Central Electoral para que nos confirme la veracidad de esa acta. Y no solamente en casos como esos, sino en la mayoría de los casos ya lo estamos haciendo desde hace mucho tiempo. Y no ha pasado el caso de que van los hijos a decir, sí, él es menor. Él es menor, él es los hijos, Los ¿verdad? hijos de él. Sí, ha habido de todo. Sí. Y peor cuando una madre se da la tarea de hacer sí, contacto sí. con alguien que te puede facilitar un acta de nacimiento falsificada. Eso es tremendo. Sí. O sea, ¿qué tú le estás diciendo? ¿Cuál es el metamensaje que tú como mamá le estás enviando a tu hijo? Sigue delinquiendo, tú puedes, que yo te defiendo. Tú vas a contar conmigo. Parte Yo voy a hacer lo que yo resuelvo. yo hago todo Sí. lo que yo entienda que deba de hacer. O sea, fíjense cómo esa piedrita en el río hace unas ondulaciones que crean unas consecuencias que después llega y no llega a mi tribunal, sino que después llega a Najayo o a La Victoria.
Y es precisamente por eso, porque papá y mamá no actuaron como debieron de actuar en el Con momento responsabilidad. dado, con responsabilidad. Exacto. Muchas veces, cuando converso con adolescentes que ya ha habido una sentencia y le digo que nadie sabe si lo mejor que ha ocurrido es que haya ocurrido exactamente eso y que esté en una situación de desventaja como esa. Me dice, magistrada, ¿cómo puede ser posible que usted me diga eso? Después, al pasar del tiempo, dicen testimonios de muchachas y muchachos con los que yo he trabajado que dan gracias a la vida y a Dios de que ellas hayan hecho eso en ese momento, Que no hicieran algo porque peor. tuvieron la oportunidad de estar en un centro que le proporcionó capacitación y que después puedan, hay muchachas que no, en el caso de las muchachas de Villa Consuelo, hay muchachas que me dicen que no quieren irse cuando yo tengo que firmar su libertad. ¿Por qué? Porque además se sienten seguras. No, cuando tú estás presa, detenida, privada de libertad por 3, 4, 5 años y volver otra vez a estar libre, también eso impacta, eso crea una situación psicológica en ese adolescente. Hay que Porque reinventar la vida de nuevo. y lo primero que tienen que hacer, porque yo se lo ordeno a la familia, es que tienen que mudarse. No pueden volver bajo Al ningún mismo concepto entorno, ¿no? al mismo entorno que todavía tiene exactamente las mismas condiciones que fue que le facilitó para llegar a donde llegó. Entonces, que yo es he una visto. situación compleja. He visto. Pero a usted le ha Eso está tocado, bien. magistrada, una pelota muy caliente, Sí. porque veo que usted tiene una previsión de muchos puntos que son focales y esenciales para que no solamente se le dé el tratamiento dentro de el proceso de privación de la libertad, sino también cuando están fuera. Con los padres me imagino que también se agotará un proceso para que ellos puedan hacer esa conciencia de cómo deben manejar y qué es lo que tienen que prever en la familia. Se ha demostrado que en un proceso, cuando un adolescente está en ese proceso, es indispensable la presencia de la familia. No es posible tú llevar a cabo un proyecto, un programa de reeducación y en vía de consecuencia de reinserción a la sociedad si la familia no se incorpora. La familia tiene que estar involucrada en ese proceso. Debe estar en permanente presencia en los centros, hacemos reuniones, también se le da trabajo, se le hace trabajo psicológico a papá y a mamá, desde luego. Sí, Hoy yo estoy sí. preso. Primero para aceptarlo desde luego, ¿y qué sabe? Pero venga acá, pero usted ha matado mosquitos, ¿verdad? Sí, eso sí. La suerte es que no hay una legislación que establece que si uno mata un mosquito no Sí. va preso, ¿verdad? Yo a cucaracha le di un zapatazo. Patazo, en usted estos ve. días. Ay, Dios mío. Mira, que yo te iba a preguntar precisamente, magistrada. Ay, me parece maridalia. Sí. Sí, sí, Ay. sí. Mira, que te iba a preguntar, linda las dos. Ay, Pues sí, gracias. mira, que te iba a preguntar. Que yo te puedo mirar que le vivo el tema. Mira, te iba a preguntar, precisamente, si cuando una muchacha, ¿verdad? Que sabe que hizo su bellaquería, entonces el papá la va a visitar y la muchacha se raja a dar grito pidiéndole perdón a su papá porque sabe que le falló, ¿verdad? Y por el papá tiene que irse porque no se la puede llevar ni él se puede quedar. Entonces ahí tiene que haber un tratamiento psicológico la muchacha porque no va a dar grito ahí dentro. Y cuando le diga, salga fregado, y yo, no, yo estoy triste. No, mi amor, hay que cooperar. Uno de los proyectos que nosotros hemos encaminado en los centros es la capacitación, los encuentros con psicólogos para trabajar el tema del perdón. Primero perdonarnos a nosotros mismos, tomar conciencia, concientizarnos de los errores, de la vida que estoy yo llevando, de las decisiones que he tomado y las consecuencias que me ha acarreado esas decisiones. Trabajamos el perdón tanto con los padres como con el adolescente que está privado de libertad. ¿Por qué? Porque no es el primero que te rechaza es tu familia. Hay que estar claro en eso. Hay que trabajar intensamente con esa familia para que entienda que ellos tienen una cuota de responsabilidad con relación a la decisión y a la situación en que se encuentra su hija. Entonces, ya te digo, el perdón es importantísimo, fundamental. es fundamental. Es lo que más cura.
No, y Exactamente. también Los procesos de sanación también lo hemos trabajado en los centros. Es importantísimo para que tú puedas ver el lado positivo de la vida, el lado amable de la vida. Y si unos Tú tienes que muchachos, tener un abanico y si de unos opciones. muchachos, por ejemplo, supongamos, va a decir una cosa, un muchacho, ¿verdad?, cometió un error y tiene que ser interno. Pero el muchacho es tremendo bailarín y profesor de baile. Entonces, ¿qué se hace con ese muchacho? Se le instruye para que él entonces instruya a los otros cómo es el asunto. O dice, ya no baile, que usted está, estoy pillado contigo, no me baile. Una de las cosas que hemos logrado es que, y esto no es política, el licenciado Domingo Contreras, hemos logrado que el Plan Especial de la Presidencia nos apoye y nos asigne precisamente profesores de baile, tanto en Villa Consuelo como en Cristo Rey. Estoy a las órdenes. Sí, principalmente Sí. estamos trabajando con el hip hop. La gente dice, bueno, hip hop. No, 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 no. Incluso a nivel de qué significa el hip hop, cómo vino como consecuencia, como una manifestación como cultural, una manifestación de expresar sentimientos por parte de la juventud en situaciones de problema. Es decir, hemos logrado muchas cosas. Y además, ¿qué mejor que el arte para tú poder expresar y manifestar, para curar tu alma? O sea, el arte es lo que mejor, es la vía, es la mejor vía para curar tu alma. Y entonces eso lo hemos logrado. son todas las herramientas que se pueden implementar y utilizar, porque en una situación como esa son muchos los factores que van a aflorar. Exacto. Pero a mí me gustaría poder entender y ver que quizás en el pasar del tiempo, los padres deberían tener un llamado, una cuota, una amonestación, esa voz de alerta de motivarlos a que puedan estar pendientes de los hijos. La justicia en algunos países, tú dices, bueno, vamos a agarrar a los papás. ¿Qué pasa aquí en Santo Domingo con esto? Bueno, dije ahorita que la Constitución de la República establece muy claramente las responsabilidades de los diferentes sectores. En el caso de los menores de edad hay 3 situaciones: Estado, sociedad y familia. Tenemos una cuota de responsabilidad repartida en esos 3 sectores. Si el Estado lleva a cabo programas y proyectos que implemente la prevención de que ese adolescente pueda canalizar toda esa energía, todo ese potencial enorme que tienen en cosas positivas, en una disciplina de capacitación positiva, que en un momento en que, por ejemplo, en el caso de cuando los muchachos están en el centro, ¿qué es lo que yo persigo? Yo persigo como juez que en el momento en que salgan de ahí puedan encontrar un trabajo con las cosas que se aprenden y que sean mejores personas, mejores ser humanos. Entonces, la cuota de responsabilidad de nuestros padres es vital. Y la prevención, el problema está, y con esto no soy negativa, sino que es una realidad, que la rutina, el día a día, el estar detrás el picoteo del dinero, del pago del alquiler, del pago del agua, nosotras las mujeres que queremos estar con mucho flow, los hombres que quieren estar con tenis. Yo que siempre ando con zapatos limpios y buenos. ¿Usted ve? Sí. ¿Usted ve? Pero usted no hace nada mal hecho. No, bueno. yo con mi pensión. Con su pensión. ¿Y le da eso? Para los zapatos. Pero no, para los zapatos. Pero ese es un tema que no debemos de tocar, si da o no da. Pero nada, lo que le quiero decir es eso, o sea, nuestros padres tienen que tener ojo avisor. Cuando haya una conducta extraña, inusual en su hijo, ¿quién conoce más a sus hijos que los padres? Chacho. Nadie más. Pero cuando están de espalda, y Sí. yo espero, magistrada, que cuando volvamos, que podamos desempolvar y crear un capítulo
para también darle su toquecito por tercera, porque a veces en consulta, mira tu niño, ellos viven de espalda y es una brega, pero si usted lo tranca, aunque sea 15 días y un mes o un mes, Sí, porque el país ellos dice asumen, mentira. sí, porque es que es una Sí. cosa terrible. Entonces, habría que empezar a buscar la vuelta con todas esas posibilidades que se pueden dar para que verdaderamente nuestros adolescentes no tengan que estar privados de su libertad. Doctora, Bueno, ese es el no, caso. Y déjeme decirle que la ley establece que la privación de libertad debe ser en caso extremo. Ya tú sabes que de- mientras tanto hay muchísimas cositas ahí. Ahí, exactamente. porque Que hay que resolver Que en hay el que camino. resolver lo en el inherente camino. al ser humano es la libertad. Para que no Pero llegue mira una allá. cosa, doctora, si un muchacho, ¿verdad?, le dice a uno, suéltame en banda, ¿lo resuelvo con mi método o te llamo? El problema, la situación está en que solo me pueden llamar a mí, lamentablemente se han infringido, se han exacto. Pero infringido la ley, solo ya me tengo faltó, atribuciones. ya me faltó. Ya Sí, cuando van a la... ya cuando pero es que yo- eso es usted que tiene que imponer su Ah, autoridad. ¿qué Usted no ves? tiene que salir a buscar a Gracias, nadie. gracias, Ponga- ya sé que mi No, método... No, pero no así. pero no así, No pero así, por sí, favor. sí, No no así. así, establecer una comunicación Dios sana. mío, en la parte final se está complicando. Sí, una comunicación sana con los hijos, que los hijos entiendan que no es recriminándole que tú estás, sino abriendo el camino de la comunicación, que es lo más importante, y que se sientan en la libertad de exponer cualquier situación. Cosa medio difícil con todas las situaciones que hay hoy en día, Pero se, pero va a se lograr, logra, así se es. logra. Bueno, agradecerle a la magistrada Adalgisa Castillo por estar con nosotros siempre amablemente, trayendo estas informaciones de prevención, hablándole al oído, al corazón, a tantas madres, tantos padres que pueden estar caminando, dando pasos importantes en esta ruta, porque los hijos ya se le van de control, están cansados, están muy en edad. Bueno, son muchos detalles importantes. Busque ayuda, no los deje llegar al extremo para entonces poner los correctivos. Vamos a hacerlo antes para que ellos puedan reeducarse y puedan encauzarse y no tengan que vivir la desagradable experiencia de vivir y de tener en su aval pues historias de privación de libertad. Así que muchas gracias y esperamos que verdaderamente don Opino no tenga que usar el bastón para ese método de técnicas modernas, marciales. sí, esas son técnicas modernas, son técnicas modernas. Bueno, nosotros seguimos con más en Domingo Familiar, no Pues se mira, desconecte. Maridalia, entonces, Luego de este tema tan sensible y profundo, bajemos un poquito la tensión con la buena música en vivo de Robert Blas. Esto es Domingo Familiar. Mi corazón quiero entregarte hoy, impuro como desde niño has sido. Sé que el tiempo ha pasado y he perdido todo aquello que proviene de tu amor. Un gran vacío queda en mi alma, Señor, cuando en mis cosas no te pongo. Si tú me llamas hoy yo te respondo, porque tu luz a mi vida le hace falta. En tus manos deposito yo mi corazón, en el fuego de tu amor mis impurezas. Tómalas y cámbialas con tu grandeza. No quiero caer
te pongo. Si tú me llamas hoy yo te respondo, porque tu luz a mi vida le hace falta.